La vitrina de mi madre tenía 47 piezas en su interior, cada una colocada estratégicamente para atrapar la luz de la lámpara de araña del comedor, tal y como ella había pasado 3 décadas coleccionándolas, prueba, le gustaba decir, de refinamiento y clase. Mientras la veía ajustar una figurita de Lladró por 4ª vez esa mañana, asegurándose de que mirara hacia la entrada por donde llegarían los invitados, comprendí lo que realmente estaba organizando, pruebas. Evidencia de que la familia Valdés había triunfado, de que importábamos, de que merecíamos ser admirados. Yo era la única pieza que no encajaba en la exposición. Beatriz, ¿vas a ponerte eso? La voz de mi madre tenía ese tono particular, el que decía que estaba decepcionada pero decidida a ser cortés al respecto. Domingo de Resurrección, las 11 de la mañana, y yo había cometido el pecado capital de llegar con vaqueros oscuros y una blusa sencilla en lugar del uniforme de vestido pastel que ella probablemente había imaginado. «Llevo ropa, mamá, y está limpia», respondí. Mi hermana Cayetana, callé para la familia porque aparentemente 4 sílabas eran demasiado esfuerzo, se rió desde su sitio en la mesa. Llevaba un vestido rosa de marca que probablemente costaba más que la letra mensual de mi coche y su marido, Borja. Llevaba un traje a juego mientras que sus 2 hijos parecían sacados de un catálogo de El Corte Inglés. Creo que lo que mamá quiere decir, dijo Calle, es que podrías haber hecho un esfuerzo, es Semana Santa, está aquí toda la familia. Toda la familia significaba tíos, primos, 17 personas apiñadas en el chalet de mis padres en Aravaca, todos cuidadosamente posicionados en la jerarquía social que mi madre había pasado años construyendo, en la cima, Calle y su marido notario. En el siguiente nivel, mi primo Bosco que trabajaba en banca de inversión, en el nivel inferior, yo, el misterio. Hice un esfuerzo, dije, aterricé desde Estambul el viernes. La mano de mi madre se congeló sobre la figurita. Estambul, Turquía, aclaré porque en mi familia la geografía no era un punto fuerte. Por trabajo esto vino de mi tía Piluca, que había llegado mientras yo no miraba, dijo la palabra trabajo como otras personas podrían decir crimen recreativo. ¿Por trabajo? ¿Y qué es lo que haces otra vez? Encantó. Piluca se acomodó en una silla, su sonrisa era todo dientes y nada de calidez. Algo con ordenadores, este era el juego que jugábamos, ellos preguntaban, yo daba respuestas vagas, ellos rellenaban los espacios en blanco con lo que fuera que les hiciera sentirse superiores, pues aprendí pronto que la especificidad solo creaba más preguntas, y las preguntas llevaban a mentiras, y las mentiras eran más difíciles de rastrear que la cómoda vaguedad. Soy consultora. Una consultora, mi padre habló desde la cabecera de la mesa, su voz cargada con la misma decepción que había llevado desde que rechacé la plaza en el bufete de abogados hace 12 años. ¿Qué significa eso siquiera? Significa que consulto. No te pases de lista, Beatriz, la ironía de decirle a alguien que no sea lista mientras se burlaba simultáneamente de sus elecciones profesionales aparentemente se le escapaba. Capté la sonrisita de Calle al otro lado de la mesa y sentí la familiar opresión en el pecho, no exactamente ira, más bien la sensación que tienes cuando ves una película y los personajes están a punto de caer en una trampa obvia, excepto que tú eres uno de los personajes y llevas cayendo en esta misma trampa años. El timbre me salvó, llegaba más familia. Mi madre se enderezó, su sonrisa social encajando en su lugar como una máscara, y aproveché la oportunidad para coger una copa de vino Rioja de la cocina. Beatriz, mi madre me siguió, ¿sobre la pregunta de Calle antes? Ella no hizo ninguna pregunta sobre mi trabajo. Bajó la voz, mirando hacia el comedor. Hija, si tienes dificultades económicas, tu padre y yo podríamos ayudarte a encontrar algo más estable. Bosco conoce gente, quizás en el sector inmobiliario, o podrías volver a la universidad y preparar unas oposiciones. No necesito volver a estudiar, mamá. Pero, ¿qué tipo de futuro te da la consultoría? Tienes 42 años, deberías estar pensando en la jubilación, en la seguridad. Lo hago. En encontrar a alguien, sentar la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una relación? Ahí estaba, la verdadera preocupación, no mi trabajo ni mis finanzas ni mi futuro, esos eran solo sustitutos del problema real, no estaba casada, no tenía hijos, no podía ser exhibida en la vitrina como evidencia de elecciones de vida adecuadas. He estado ocupada, dije. ¿Has estado sola? Su mano tocó mi brazo y por un segundo vi preocupación real en sus ojos, solo quiero que seas feliz, cariño. La cosa era que la creía, esa era la peor parte, no eran villanos,
eran simplemente personas que habían construido su visión del mundo entera sobre una base de éxito convencional, los colegios correctos, los trabajos correctos, las parejas correctas, y yo de alguna manera había terminado siendo la grieta en los cimientos. La comida fue la misma actuación de siempre, cordero asado, jamón ibérico, 5 acompañamientos, mi madre orquestando la conversación como una directora de orquesta, asegurándose de que todos tuvieran la oportunidad de compartir sus logros. Bosco habló sobre su ascenso, Calle discutió sobre el nuevo chalet que estaban comprando en La Moraleja, Borja mencionó un caso que estaba defendiendo ante la Audiencia Nacional. Cuando el foco inevitablemente giró hacia mí y lo mantuve simple, el trabajo bien ocupada. ¿Sigues con lo de los ordenadores?, preguntó Bosco. Algo así. ¿Y dónde vives ahora? En un piso de alquiler cerca de Chamberí, Estovino de Calle, su tono cuidadosamente neutral de una manera que hacía el juicio aún más obvio. Sí. Nosotros miramos pisos allí cuando nos casamos, dijo ella, cortando su cordero con precisión quirúrgica, están bien para empezar, pero realmente necesitas el espacio de una casa una vez que te estableces, solo por la revalorización. No me preocupa mucho la revalorización. Esto de mi padre, a tu edad deberías estar construyendo algo, invirtiendo, planificando el futuro. Bebí un largo trago de vino y me pregunté qué dirían si les contara sobre la propiedad que compré en Lisboa el año pasado, al contado con vistas al océano, pero eso requeriría explicaciones y las explicaciones lo desharían todo, así que en su lugar dije, me va bien, papá. Ir tirando no es lo mismo que tener éxito. La tarde avanzó, los niños corrían por el jardín, los adultos se trasladaron al salón para el café y el postre. Alrededor de las 3:30, mi tía Piluca sacó el tema de las vacaciones. Ella y el tío Paco iban a ir a Sotogrande una semana en julio. ¿Y tú qué, Beatriz?, preguntó, ¿algún viaje planeado? Antes de que pudiera responder, Calle intervino, ¿quién querría salir con alguien que ni siquiera puede permitirse salir? Se rió, el sonido brillante y cortante, es broma, pero en serio, ¿cuándo fueron tus últimas vacaciones? La habitación tenía esa calidad particular de atención, todos fingiendo no escuchar mientras escuchaban absolutamente. La mano de mi madre se tensó en su taza de café, mi padre se movió en su sillón. Este era el momento en el guión donde se suponía que yo debía dar alguna excusa, alguna explicación que confirmara su comprensión de mi vida como pequeña, luchadora y necesitada de su lástima. Dejé mi taza de café. Realmente no tomo vacaciones. ¿Ves? Calle miró alrededor de la sala, reuniendo testigos, ni siquiera se toma tiempo libre, eso no es sano. Bea, necesitas vivir un poco, haz un viaje a algún sitio, aunque sea solo, no sé, un fin de semana a la playa en Valencia. La tía Beatriz ha estado en 14 países este año. Todos se giraron, la voz pertenecía a Martina, la hija de 7 años de Calle, estaba de pie junto a mi bolso, que yo había dejado en la mesa auxiliar, sosteniendo mi pasaporte en sus manos pequeñas. Mirad todos estos sellos, Martina abrió el pasaporte con los ojos muy abiertos, hay muchísimos. La habitación se quedó en silencio, ese tipo particular de silencio donde incluso el aire parece contener la respiración. Martina llevó el pasaporte a su madre, abierto en las páginas centrales donde los sellos de entrada y salida formaban una crónica de meses de los que no podía hablar, Dubái, Praga, Singapur, Nairobi, Bangkok, las fechas contaban su propia historia, 3 días aquí, 5 días allá, a veces 2 ubicaciones en una sola semana. Calle miró fijamente el pasaporte, abrió la boca y luego la cerró. 14, la voz de mi madre era débil, Beatriz, ¿cómo? Me levanté y cogí el pasaporte de las manos de Calle, suavemente, porque nada de esto era culpa de Martina. La niña me sonrió, orgullosa de su descubrimiento, le devolví la sonrisa y luego miré a mi hermana. La cara de Calle había pasado por una serie de expresiones, confusión, incredulidad y ahora algo más difícil de definir, me miraba como si fuera una extraña. ¿A qué te dedicas?, preguntó en voz baja. Os dije que soy consultora. Nadie hace consultoría en 14 países en un año, la voz de Bosco sonó desde el otro lado de la sala, se había acercado para mirar el pasaporte por encima del hombro de Calle. La mitad de estos sellos son de lugares donde necesitas permisos especiales para siquiera, se detuvo, me miró, ¿qué clase de consultora eres? Mi padre dejó su taza de café, la porcelana hizo un sonido agudo contra el platillo. Beatriz. No era una pregunta, era una exigencia. Cerré el pasaporte y lo volví a meter en mi bolso.
La sala esperaba a 17 personas, todas mirando, todas queriendo una explicación que encajara con su comprensión de quién se suponía que yo era. El problema era que la verdad no encajaría, nunca lo había hecho. Del tipo que trabaja para el Estado, dije finalmente. Mi tía Piluca soltó una risita nerviosa. ¿Qué? Como en la DGT. No respondí, no hacía falta, el silencio hizo el trabajo. Calle seguía mirándome fijamente, su vestido rosa perfecto, su maquillaje perfecto, su vida perfecta pareciendo de repente menos segura. Nos has estado mintiendo. He estado haciendo mi trabajo. ¿Para quién? La voz de mi padre tenía un filo ahora. ¿Qué agencia? No puedo deciros eso. ¿No puedes o no quieres? Ambas. Mi madre emitió un pequeño sonido. Borja había cogido el pasaporte de manos de Calle, pasando las páginas con la cuidadosa atención de alguien que entendía lo que estaba viendo, como abogado importante. Probablemente había tratado con suficientes casos internacionales para reconocer los patrones. Estos requisitos de entrada, dijo lentamente, en algunos de estos países necesitarías credenciales diplomáticas o, me miró, ¿cuál es tu nivel de autorización? Tampoco puedo deciros eso. Joder, esto vino de Bosco, eres del CNI. No confirmé ni negué, lo cual era su propio tipo de confirmación. La habitación estalló, preguntas superpuestas, la voz de mi madre elevándose por encima del resto. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Es peligroso? Mi padre simplemente se sentó allí con la cara ilegible, mientras Calle miraba su plato como si pudiera ofrecer respuestas. Fue Borja quien finalmente restauró el orden, su voz de tribunal cortando el caos. Todo el mundo tiene que dejar de hablar ahora. Esperó el silencio, luego me miró. No puedes discutir tu trabajo, está bien, pero nos has dejado pensar. Hizo un gesto vago. ¿Todo esto? ¿Por qué? Porque esto era más fácil. ¿Más fácil que qué? ¿Qué esto? Señalé la habitación, sus caras, los restos destrozados de cualquier narrativa que hubieran construido sobre mí, porque eso es lo que realmente había estado protegiendo todos estos años, no información clasificada, no la seguridad nacional, sino su comodidad, su capacidad para sentirse superiores a la hija, la hermana, la prima que nunca estuvo a la altura. Mi madre estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que seguía limpiando con una servilleta. Mi padre todavía no había hablado, pero tenía la mandíbula tensa, las manos apretadas en los brazos de su sillón. Calle se levantó, su silla raspó contra el suelo de madera, el sonido demasiado fuerte en el pesado silencio. Necesito aire, dijo y salió al jardín. A través de la ventana la vi de pie junto a los rosales, con los brazos envueltos alrededor de sí misma, mirando a la nada. Borja la siguió, pude verlos hablar, ella gesticulando, él escuchando. En un momento dado, ella se giró y miró hacia la casa, hacia mí de pie en el salón, rodeada de nuestra familia, y su expresión era algo que nunca había visto antes, no ira, no vergüenza. Duelo. Mi tía Piluca se aclaró la garganta. Bueno, creo que todos deberíamos tomarnos un momento, lo dijo como si estuviera narrando un documental de naturaleza sobre un depredador que acababa de revelarse en la manada. Beatriz, mi padre habló finalmente, mírame. Me giré, tenía los ojos rojos. ¿Alguna vez ibas a contárnoslo? No lo sé. Esa no es una respuesta. Es la única que tengo. Se levantó lentamente como si le dolieran los huesos. Pasé 12 años pensando que habías desperdiciado tu potencial, pensando que necesitabas nuestra ayuda, nuestra lástima. Pasó junto a mí hacia las escaleras. Voy a tumbarme. El resto de la familia comenzó a dispersarse, murmurando excusas, reuniendo niños y abrigos. No me miraron mientras se iban, no con ira, eso habría sido más fácil de soportar, me miraron con incertidumbre, como si yo fuera una palabra en un idioma que pensaban que entendían pero que de repente no podían traducir. En 20 minutos la casa estaba vacía, excepto por mí y mi madre. Ella estaba sentada en el sofá, todavía sosteniendo esa servilleta húmeda, mirando su vitrina, todas esas piezas de evidencia cuidadosamente organizadas. Tenía toda una historia sobre ti, dijo finalmente sin mirarme, sobre por qué eras como eras, sobre lo que necesitabas, sobre cómo ayudarte. Me miró, estaba todo mal, ¿verdad? No todo mal, pero lo suficientemente mal. Me senté a su lado. Querías que fuera feliz, esa parte era correcta. ¿Eres feliz?
La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras. Pensé en Kabul en julio, el calor como un peso físico, en Viena en diciembre, la nieve cayendo mientras rastreaba una transferencia de dinero que evitaría un ataque en Yakarta, en Dubái en marzo, tomándote con un contacto que más tarde desaparecería en una prisión secreta por la información que me había dado. A veces dije. Ella asintió aceptando esto. Entonces, ¿quedarás para el postre? Probablemente debería irme. Por supuesto. Se levantó, se alisó el vestido y me acompañó a la puerta con la misma cuidadosa cortesía que usaría con cualquier invitado. En el umbral se detuvo. La próxima vez, ¿puedes decirme cuando vayas a algún lugar peligroso? No tengo permitido hacerlo. Lo sé, pero, ¿puedes de todos modos? Pensé en las reglas, los protocolos, las 1000 maneras diferentes en que podría perder mi autorización. Luego pensé en mi madre sentada en esta casa mirando su vitrina y preguntándose si su hija estaba viva. Lo intentaré, dije. En mi coche me senté un largo momento antes de arrancar el motor. A través de la ventana del salón podía ver a mi madre moviéndose por la casa, enderezando cosas que no necesitaban enderezarse. La vitrina atrapaba la luz de la última hora de la tarde, todas esas piezas cuidadosamente organizadas, prueba de algo. Pensé en la cara de calle cuando Martina le enseñó el pasaporte, en los ojos rojos de mi padre, en 17 personas que habían pasado años viéndome como un problema a resolver, solo para descubrir que el problema era su propia comprensión. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi supervisor, nuevo informe mañana. 8 la sede. Arranqué el coche. Detrás de mí en casa de mis padres, mi madre apagó las luces una a una hasta que solo quedó la lámpara sobre la mesa del comedor, iluminando las sillas vacías y la comida a medio terminar y el espacio donde había habido una familia antes de que la verdad llegara y lo reorganizara todo. Conduje de vuelta al centro a mi piso de un dormitorio con sus muebles escasos y la mochila de emergencia siempre preparada junto a la puerta, a mi segundo teléfono y mi caja fuerte y mi portátil encriptado, a la vida que había elegido. La que había dejado que mi familia malinterpretara durante tanto tiempo que el malentendido se había convertido en su propio tipo de verdad. El pasaporte estaba en mi bolso, 14 países visibles en sus páginas, los otros 47 no.